Buenos días, jóvenes. En esta clase vamos a ver las operaciones con expresiones algebraicas, pero para esto primero vamos a analizar los elementos de una expresión algebraica. Los elementos que tiene una expresión algebraica son estos. Si yo tengo esta expresión algebraica, entonces este primer elemento que está aquí, este es el signo. Entonces el signo de la expresión algebraica siempre va a estar antes. No es el que está después, es el que está antes de la expresión. Luego el número se va a llamar coeficiente y la letra la vamos a llamar literal y el exponente. Entonces esos son los 4 elementos que tiene una expresión algebraica. Otra vez tenemos el signo, está antes, al número se le llama coeficiente, a la letra se le llama literal y al exponente, a la potencia se le llama exponente. Bien, ahora, ¿por qué es importante reconocer estos elementos en la expresión algebraica? Porque vamos primero a reconocer elementos algebraicos semejantes. Entonces, mira, dos términos algebraicos son semejantes si tienen la misma literal y el mismo exponente. Los signos y el coeficiente pueden ser diferentes. Otra vez, son semejantes si tienen la misma literal y el mismo exponente. El signo y el coeficiente por el momento no vamos a considerarlos. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Este término 3x cuadrada y menos 2x cúbica serán semejantes. Lo que voy a comparar es esto, mira. ¿La literal es la misma? Sí. Entonces la literal sí es la misma. Ahora voy a comparar el exponente. Este exponente es 2 y este exponente es 3. Entonces, estos no son iguales. Como no son iguales, entonces los términos no son semejantes. Otro ejemplo. Menos 5x cúbica y 2x cúbica. Comparo x y x. La literal sí es la misma, fíjate. Ahora el exponente es 3 y el exponente es 3. También el exponente es el mismo. Por lo tanto, estos términos sí son semejantes. Otro ejemplo más. Fíjate, aquí sí son semejantes, aunque este menos 5 y este 2 son diferentes. Esos no me interesan. Para este ejemplo consideramos la literal es y aquí la literal es x. Entonces aquí no son las mismas literales, por lo tanto no van a ser semejantes, aunque los exponentes sean los mismos y los coeficientes sean los mismos. Estos no son semejantes porque no tienen la misma letra. Estos no son semejantes porque no tienen el mismo exponente. Bien, siguiente ejemplo. 4x cuadrada y 4x cúbica. Entonces, fíjate, voy a comparar, lo que me interesa comparar es la literal, que sí es la misma. Esta es la misma con esta. Y los exponentes, este es x cuadrada y este es x cúbica, aquí no es el mismo. Por lo tanto, no es semejante. El que sigue es menos 2x cúbica y x cúbica. Aquí, fíjate, la literal es x y la literal es x, entonces la literal es la misma. Y el exponente es 3 y el exponente es 3, también el exponente es el mismo. Entonces estos sí son semejantes, aunque este menos 2 es diferente a este más 1. Si no hay nada aquí, entiendo que este es un más 1. Y un tercer ejemplo, 5z cuadrada y menos 3x cuadrada. Entonces comparo z y x. ¿Son los mismos? No. Por lo tanto, no van a ser semejantes, aunque los exponentes sean iguales, no son semejantes porque estas letras son diferentes. Bien, siguiente ejemplo. Aquí fíjate bien, voy a buscar aquí x cuadrada y que este tenga un x cuadrada. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Este tiene una y y una y. Sí lo tiene. Entonces, como sí son las mismas literales en los dos casos, sí son términos semejantes. Siguiente ejemplo. X cuadrada y busco que tenga una x cuadrada. Sí la tiene. Entonces, x cuadrada con x cuadrada. El siguiente es y cúbica. Tiene un y cúbica. Sí lo tiene y sí lo tiene. El siguiente es un z, pero aquí tengo una w. Entonces, este no. Por lo tanto, por no tener z y z o w y w, no son términos semejantes.
Y el que sigue sería así, x a la a y x a la 2a. No es lo mismo x a la a y x a la 2a, por lo tanto este no y este no. Y a la b y y a la 3b, este no y este no. Y finalmente, aunque tengo z y z, pero por lo tanto no son términos semejantes. Bien, siguiente ejemplo. X a la 1/3 y x a la 1/3 sí es el mismo. Y a la 2/5 y y a la 2/5 sí es el mismo. Como son los mismos, entonces son términos semejantes. Y este de aquí, z cúbica y z cúbica, también sí son términos semejantes. Bien, entonces así es como se identifican los términos semejantes. La importancia de reconocer los términos semejantes es que esto nos va a servir para realizar la operación de suma y resta, ya que solamente podemos sumar o restar términos cuando son semejantes. Y esta suma o esta resta se va a hacer sumando o restando aritméticamente solo los coeficientes y se conservan las literales con sus exponentes. En los términos que no son semejantes se deja indicada la operación de suma y resta según sea el caso. Mira, vamos a ver el primer ejemplo. Es 15x cuadrada menos 6xy menos 7x cuadrada más 5 menos 8xy menos 11 más x cuadrada más 12xy. Lo que hago primero es ver 15x cuadrada. ¿Cuál sería otro término semejante a 15x cuadrada? Pues es menos 7x cuadrada y más x cuadrada. Lo que voy a hacer entonces es sumar los puros coeficientes, o sea que sería el 15 menos 7 más 1. Aquí cuando no está el coeficiente entiendo que es 1. Entonces haría yo la operación así. 15 menos 7 más 1, eso me da 9. Entonces el primer término, ya hice esta suma, sería 9x cuadrada. Conservo la misma literal con el mismo exponente. O sea que a los exponentes no les hago nada, los dejo tal y como están. El siguiente sería identificar los términos semejantes de menos 6xy. Sería menos 8xy y 12xy. Entonces voy a sumar aritméticamente menos 6, menos 8 son menos 14, más 12 pues serían menos 2. Entonces el siguiente término es menos 2 y conservo la literal que es xy, así como está aquí, no les hago nada. Y los siguientes, que son los términos que no tienen una literal, se llaman términos independientes, que sería el más 5 y menos 11 también se suman. Más 5 menos 11 es menos 6. Entonces el tercer término es menos 6. Y esta sería la respuesta de la del primer ejemplo. Siguiente ejemplo. 1/2 de z más 1/3 de w más 3z más 3/4 menos 2w menos 3/4 de z menos 1/6 de w menos 1/2. Lo primero que hago, bueno, es identificar los términos semejantes de 1/2 de z. Sería 3z y menos 3/4 de z. Entonces lo que voy a hacer es sumar los puros coeficientes. Más 1/2 más 3 menos 3/4. Entonces esa operación es 11/4, entonces conservo la literal, por lo tanto el primer término sería 11/4 de z. El siguiente es 1/3 de w, busco otro que tenga solo w, es menos 2w y menos 1/6 de w. Entonces tenemos que sumamos los puros coeficientes, 1/3 menos 2 menos 1/6, y esto me da 1/3 menos 2 menos 1/6 es menos 11/6 de w, o sea, conservo la literal, conservo solo la w, no le voy a hacer nada al exponente. Y finalmente los términos independientes, que serían más 3/4 menos 1/2. Más 3/4 menos 1/2 es 1/4, entonces sería más 1/4. Y esta es la respuesta. Recuerda entonces que este 11/4 lo obtuve de aquí, el 11/6 lo obtuve de aquí y el 1/4 lo obtuve de aquí. Tercer ejemplo. Aquí en este caso tengo un paréntesis. Si antes del paréntesis no hay nada, entonces lo único que hago es eliminar ese paréntesis. Pero
aquí sí tendría yo que hacer menos por más me da menos. Menos por más me da menos. Luego menos por más me da menos. Menos por menos me da más. Y menos por más me da menos. Y ahora sí, ya tengo la expresión, busco los términos semejantes. 11y cúbica menos 6y cúbica. Entonces 11 menos 6 son menos 5y cúbica. Conservo la misma literal y el mismo exponente. Ahora busco menos 12y cuadrada. Esta, aunque está al revés, sí es semejante porque es w cuadrada, y y y. Y la otra igual, que es esta 5y, porque es y con y w cuadrada. Entonces voy a sumar menos 12, menos 2 son menos 14, más 5 son menos 9. Y conservo las literales y w cuadrada. Y finalmente hacemos más 10w cuadrada, w cúbica, menos 13w cúbica. Hago la suma de más 10 menos 13 me da menos 3w cúbica. Fíjate, estoy conservando las mismas literales y los mismos exponentes. A estos no les estoy haciendo nada. Entonces, esta sería la respuesta. Recuerda que este 5 lo obtuve de sumar 11 menos 6, el menos 9 y el menos 3 de aquí. Siguiente ejemplo. Igual, aquí como no hay nada, nada más voy a repetir estas. Y esta, si es menos por más, me daría menos. Menos por más me daría menos. Menos por menos me daría más. Menos por más me da menos. Y ahora sí busco 5y a la a con menos y a la a. Entonces lo que voy a hacer es sumar 5 menos 1. Recuerda que si no está el coeficiente se entiende que es 1. Y 5 menos 1 es 4. 4y a la a conservo. Más y a la a más 1. Busco el que tenga y a la a más 1. Entonces sumamos este 1. Si no está, entiendo que es un 1 más este 3. 1 más 3 son 4. Entonces sería 4y a la a más 1. Conservo la misma literal y el mismo exponente. Ahora menos 8y a la a más 2 y menos 4y a la a más 2. Sumamos menos 8 menos 4 es menos 12. Y conservamos y a la a más 2. Entonces este es el resultado. Este 4 lo obtuve de aquí, este 4 de aquí y el menos 12 de aquí. Siguiente ejemplo. Aquí hay un número antes, entonces lo que voy a hacer es voy a multiplicar. 4 por 8 son 32, luego menos 3 por 8, 24, menos 8 por 1, 8, menos 6 por 4, 24, menos por más es menos, 6 por 8 son 48 y menos por más es menos, 6 por 4, 24. Y ahora sí, x cúbica con x cúbica, entonces hacemos la operación 32 menos 24 son 8 positivo, entonces serían 8x cúbica, conservo la misma literal y el mismo exponente. El siguiente es menos 24x cuadrada, no hay otra, 24, no hay otra x cuadrada, entonces ahí repito ese término así nada más, menos 24x cuadrada. El que sigue sería menos 48x. Tampoco hay otro término que solamente tenga x. Entonces nada más lo repito aquí, menos 48x. Y menos 8, menos 24. Esos no tienen literal, por lo tanto son términos independientes. Los voy a sumar. Menos 8, menos 24 son menos 32. Entonces mira, este es el resultado. Este 8 lo obtuve de aquí. Ese 24 nada más lo repetí. Igual que el 48 y el 32 lo obtuve de sumar menos 8 menos 24. Eso es entonces la suma y resta de expresiones.